Bendiga, hermanos. ¿Cómo han estado, hermanos? ¿Se gozó en las alabanzas, hermano? ¿Meditó en ellas, hermano? Yo meditaba en dos de ellas, hermano. Verdaderamente en el Señor, hermano. Que Él nos sacó de las cenizas, dice la alabanza, hermano. De ahí nos levantó el Señor. Amén, hermano. Él es nuestro sanador, nuestro libertador. Amén, hermano, ¿o no? Como que los veo muy dudosos, hermano. Y en la otra alabanza que meditaba yo, hermano, es en esa alabanza que no hay lugar más alto que estar a los pies del Señor. Y realmente, hermano, yo lo digo por mí, pudiera tener una mansión enorme, gigante, pero no hay gozo más grande, hermano, que estar aquí en la presencia del Señor, a sus pies, delante de Él, para alabarle y para exaltarle. ¿Se gozó al exaltar al Señor, hermano? Al alabarle, pero verdaderamente, hermano, de todo corazón. Pues, hermano, nos ponemos un momentito de pie para poner su palabra delante de Él y que el Señor sea el que nos hable, hermano. Siempre que toda palabra de hombre quede echada fuera, hermano, y que solo la palabra de Dios sea la que toque nuestro corazón. Amado Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por este tiempo, Padre, en el que nos has permitido alabarte, exaltarte, glorificarte, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar en comunión contigo, Señor, estar delante de tu presencia, Señor. Confiadamente, Señor, de todo nuestro corazón decimos que tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro libertador, tú eres, Señor, el que nos rescató de las tinieblas, tú eres, Señor, el que sacó nuestra vida de lodo cenagoso, Señor. Tú eres quien nos rescataste, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque grande y nueva es cada mañana, Señor, esa misericordia, porque tu amor para con nosotros, Señor, es muy grande, Señor, es incomparable, Padre, porque perdonaste nuestros pecados, Señor, porque pensaste en nosotros, Señor, cuando viniste a dar tu vida en la cruz, Señor. Gracias te damos por ello, Señor. Gracias te damos por todo aquello que tú nos has dado, Señor, por el calzado, por el vestido, por el sustento de cada día, Señor. Por ello te alabamos, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres el todo para nuestra vida, Padre. Te rogamos que nos perdones, Señor, toda ofensa, todo pecado, todo lo que hayamos hecho, Señor, mi Dios, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de este mes, a lo largo de esta semana, Señor, en este día, Padre, te ruego que nos perdones, Señor, todo lo que haya en nosotros, Señor, que nosotros, Padre, nos limpiemos, procuremos el limpiarnos día con día, Señor, para cuando tú vengas por tu iglesia, Señor, la encuentres pura, sin arrugas, sin mancha, Padre, y seamos dignos de estar delante de tu presencia, Señor. En esta hora, Señor, te ruego por la vida de nuestro pastor en este lugar, nuestro hermano Alejandro, su esposa, nuestros hermanos diáconos, nuestras hermanas diaconisas, nuestros hermanos que están sirviendo en el orden, que ministran la alabanza, que tú bendigas grandemente a nuestros hermanos maestros en su salón, Señor, con los pequeñitos de este lugar, Señor. Bendice a todo tu pueblo, Señor, a todos los que estamos aquí reunidos, Padre, y los que vendrán por la tarde, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que tú nos bendigas grandemente a todos, Señor, y derrames de tu Espíritu Santo, Señor, sobre toda carne, sobre cada corazón, Señor. Y asimismo, mis hermanos que por hoy, por alguna razón no se pueden reunir, Señor, tú bendíceles donde quiera que estén. Tú guardas sus vidas en el hueco de tu mano, Señor, y que nuestro vivir, Señor, sea vivir para Cristo Jesús, para que al morir, Señor, sea ganancia para nosotros. Que nuestro diario vivir sea buscarte, exaltarte y glorificarte, Señor, por los siglos de los siglos. Te lo pido todo esto, Padre, y te doy gracias en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Puedes sentarse, hermano? Dice la palabra, hermano. Alguien, hermano, que me pueda decir qué es la fe, que se levante y con voz bien fuerte nos diga, según Hebreos 11:1, ¿qué es la fe, hermano? ¿Sí, hermano? ¿Manda, hermano? Dice la palabra de Dios que la fe es pues la certeza, hermano, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estar plenamente convencidos, hermano, de que lo que no vemos es real. ¿Podemos ver al Señor, hermano? Pero es real, hermano. Y Él dio su vida en la cruz por amor a nosotros. No lo podemos ver, hermano, pero sabemos y estamos bien convencidos que Él es el que nos da las victorias. Estamos bien convencidos de que un día vamos a estar delante de su presencia. ¿Amén, hermano? Bueno, pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Y miren, mi hermano, si me acompaña segunda de Timoteo, en el capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8, hermano. ¿Me da un amén cuando esté ahí? La palabra de Dios, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Pablo a Timoteo, hermano: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quién puede levantar su mano, hermano, y decir: espero la venida del Señor? Amén, hermano. Esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero debemos de hacer algo, hermano, bien importante, hermano, que nos dice aquí Pablo, que Pablo le decía a Timoteo: guarda tu fe. Y ese es el tema para esta tarde, mi hermano. Guardemos nuestra fe. Guardemos nuestra fe. Yo en estos días pasados, hermano, ya tiene tiempo, estaba navegando por internet, hermano, buscando predicaciones, buscando mensajes. Y me sorprende, hermano, que hay iglesias, hay congregaciones que juzgan, hermano, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué, hermano? Porque ellos en sus mensajes, hermano, y bueno, yo así lo escuchaba, no permiten que a un cristiano tenga prueba, no permiten que un cristiano esté atravesando por necesidad. Ellos, hermano, bien convencidos, dicen: el Hijo de Dios no tiene por qué tener necesidad. El Hijo de Dios, el cristiano, no tiene por qué pasar por prueba. El Hijo de Dios tiene que tener todo aquello que desee tener. Si quiere tener una casa, la debe de tener. Si quiere tener 1 o 2 carros, los debe de tener porque son hijos de Dios. Y no puede atravesar enfermedad. Hay quienes hasta llegan a decir, hermano: yo declaro y no acepto que el Señor me diga que no. Y yo declaro que voy a ser sano. Y declaro que no voy a pasar por enfermedad. Y declaran muchas cosas, hermano. Pero yo, hermano, lo digo personalmente, mi hermano. Tal vez no conozco mucho de la palabra, o no conozco mucho como quisiera de la palabra, hermano, pero me esfuerzo día con día, hermano, tomar un momento para buscar, para escudriñar las Escrituras. Y yo no veo esto en la palabra, hermano. Yo no veo esto en la Biblia. Porque ciertamente, mi hermano, el Señor nos bendice. Eso sí, hermano, es una seguridad bien grande que el Señor nos bendice y el que el Señor pelea nuestras batallas. Pero, hermano, justamente es eso, hermano. El Señor pelea nuestras batallas. Entonces tenemos que tener dificultades, hermano. Tenemos que tener pruebas, tenemos que tener adversidades para que el Señor mismo sea el que pelee nuestras batallas. Y de esta manera, mi hermano, nuestra fe crece en el Señor. Por medio de la prueba, por medio de la adversidad, nuestra fe debe de ir creciendo día con día, más y más en el Señor. Amén, hermano. Pablo, hermano, justamente de quien hablábamos ahorita en esta segunda carta a Timoteo, Pablo, desde que conoció al Señor, hermano, desde que iba a Damasco y tiene ese encuentro con el Señor, desde ahí empiezan muchas pruebas para Pablo, hermano. Y no era porque estuviera en pecado, porque también esto dicen, hermano, es que si tienes pruebas, es que si tienes lucha, es que si tienes escasez, es porque vives en pecado. Y no lo creo así, hermano, no es lo que la palabra nos enseña. Y Pablo, hermano, cuando tiene ese encuentro con el Señor, ¿qué es lo primero que le pasa a Pablo, hermano? ¿Quién me puede decir, hermano? Lo primero que le pasa a Pablo, la primera prueba. Queda ciego, hermano. No ve hasta que el Señor no manda al profeta Ananías a que vaya a ver a Pablo y recupera la vista a Pablo. Pero ahí está la primera prueba, hermano. Y no era porque fuera pecado o porque estuviera pecando Pablo, hermano, ciertamente perseguía a la iglesia, pero ya en ese encuentro con Jesús, hermano, perdió la vista. Dice la palabra también que Pablo tenía un aguijón en su carne. Ciertamente, hermano, no dice exactamente a qué se refiere en ese sentido, pero en la epístola de Corintios dice la palabra que Pablo tenía una enfermedad muy fuerte. Y esa enfermedad tremenda que tenía Pablo, dice que no le permitía exaltarse sobremanera, no le permitía vanagloriarse. Tenía esa enfermedad en su carne.
También Pablo, hermano, tantas cosas que le pasaron a Pablo. Yendo en un barco, hermano, el barco naufraga. Pablo a punto de morir, llegan a la isla de Malta, hermano. Pablo a punto de morir en ese naufragio. También pasa que ya estando ahí en la isla de Malta, dice que se acercó a una fogata y una serpiente lo mordió en la mano, hermano. Entonces pruebas y luchas y dificultades sí va a haber, hermano. Siempre dentro del pueblo de Dios. Pablo las pasaba, hermano, y era obediente a la palabra de Dios. Y era hacedor de la palabra. Y en ese sentido, hermano, si lo meditamos conforme a lo que predican en otros lugares, hermano, imagínese. Pablo entonces vivía totalmente en pecado, hermano, para que le pasaran tantas cosas. Mas el Señor, hermano, iba probando día con día la fe de Pablo. Y Pablo, hermano, por eso en este tiempo en el que estaba encarcelado, un versículo antes dice ya preparado para morir, dice que él había guardado la fe. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros, hermano, amén. Tenemos que guardar nuestra fe. No sé, hermano, cuántos de nosotros cuando leemos la palabra de Dios, cuando estamos escudriñando nuestra Biblia, hermano, nos detenemos un poquito, hermano, a pensar qué vivían los profetas, hermano, cuando recibieron la inspiración del Espíritu Santo para escribir la palabra. ¿Qué estaban pasando en su vida, hermano? ¿Qué estaba aconteciendo a su alrededor? Porque muchos de ellos, hermano, pasaron pruebas bien grandes, pasaron pruebas tremendas, hermano. Y hoy le quiero comentar algunos ejemplos de esos, hermano. Mire, hermano, Moisés, autor, hermano, del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Qué pasaba con él, hermano? Él no tenía pruebas, no tenía luchas, no tenía adversidades. Claro que las tenía, hermano. No fue fácil sacar al pueblo de Egipto. No fue fácil, hermano, andar 40 años por el desierto. No fue fácil, hermano, tal vez escuchar el no entrarás a la tierra de Canaán. No entrarás a esa tierra que les he prometido, le dijo el Señor. Pero eso no provocó, hermano, que Moisés volviera atrás. Que dijera, entonces, ¿ya para qué? Entonces, no le sigo. ¿Para qué le sigo si no voy a entrar? No, hermano. Moisés confió y tuvo su fe intacta hasta el último día de su vida. Hasta el último momento. Las adversidades, las luchas, las dificultades no impidieron, hermano, que él creyera con firmeza en su corazón en seguir al Señor. ¿Quién más, hermano? David, por ejemplo. David, hermano, pasa una situación también bien tremenda. David, autor de la gran mayoría de los salmos. David, hermano, David dice la palabra que andaba conforme al corazón de Jehová. Entonces el Señor le daba victorias en las guerras, victorias más grandes que las que le daba Saúl. Saúl, hermano, se enorgullece su corazón, le da envidia, le da celo. ¿Y qué hizo, hermano? Buscaba a David para matarle. ¿Y David qué tenía que hacer, hermano? Tenía que esconderse en cuevas. Yo no sé, hermano, por eso le preguntaba si alguna vez se ha imaginado, digo conforme a la palabra, si ha meditado, hermano, cómo estaba esa cueva. Cómo estaba a lo mejor húmeda, cómo estaba a lo mejor, estaba tan oscuro, hermano, que dice la palabra que David estaba a los pies de Saúl y Saúl no lo podía ver. Entonces, hermano, pasaban situaciones también bien tremendas, hermano. Y eran hombres que andaban conforme al corazón de Jehová. Así lo dice de David. Por ejemplo, hermano, Daniel por obedecer al Señor, hermano. Por obedecer al Señor también pasaba por tribulación, pasaba por esa situación que todos conocemos, hermano. Daniel oraba 3 veces al día, dice la palabra. Y por hacer eso, hermano, por buscar del Señor, fue, hermano, al pozo de los leones. Mas el Señor en esa batalla, hermano, en esa dificultad para Daniel, le sacó en victoria, hermano. Todos sabemos, el Señor cerró la boca de los leones y no le pasó absolutamente nada a Daniel. ¿No es para darle la gloria a Dios, hermano? Y si le seguimos escudriñando, hermano, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abed-Negó,
Ellos, por obedecer a Dios, porque tenían su fe y su confianza bien puesta en el Señor, ellos no se arrodillaron, hermano, frente a la estatua de Nabucodonosor. Era una obligación, era un decreto del rey que todo el pueblo se arrodillara. Y ellos no lo hicieron, hermano. ¿Qué pasa con ellos también? Que son echados al horno de fuego. Y que se calentara ese horno de fuego 7 veces más de lo normal. Pero también en la fe y la confianza en Dios, ahí donde estaban, hermano, ahí los guardó el Señor. Amén, hermano. Los guardó el Señor. Otros 2 ejemplos, hermano. José el soñador, hermano. Nos hablaba nuestro hermano Javier en estos días pasados. José, hermano. ¿Qué pasa con José, hermano? José desde pequeño, sus hermanos le tenían envidia y lo echan a un pozo. El pozo no tenía agua, hermano. Ven que vienen los egipcios, lo sacan y lo venden como esclavo. Yo creo que no es fácil, hermano. Es difícil esa situación. Además, darse cuenta de lo que le estaba provocando sus hermanos. Ya no iba a volver a ver a sus padres. Lo sacan, lo venden como esclavo a los egipcios. Llega a Egipto, sirve ahí a su amo. La esposa de su amo le levanta un falso bien tremendo, hermano. ¿Sí conocemos esa historia, hermano? Le levanta un falso muy grande y injustamente va preso. Va preso mucho tiempo. Él le interpreta sus sueños al copero, al panadero. El copero, por decirlo de alguna manera, promete hablar con Faraón para que lo sacaran de ahí, pero no lo hace, hermano. Pasan 2 años más encarcelado injustamente. Entonces, hermano, la palabra nos enseña una cosa muy diferente, mi hermano, a lo que enseñan por ahí, que por ser cristianos no nos va a ir mal. Nuestra fe, hermano, tiene que ser refinada como el oro. Así lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tenían todos estos hombres en común, hermano? Unos, hermano, encarcelados injustamente. José, Pablo, Pedro también fue encarcelado. Ellos obedecían al Señor y aún así fueron encarcelados injustamente. Había quienes pasaron por prueba de muerte, hermano. Pero ¿qué tenían en común todos ellos? La fe, hermano. La fe y la confianza en Jehová, en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Y esa misma fe, hermano, la debemos de tener nosotros. A ellos no les importaba lo que pasara a su alrededor. Ellos sabían en quién habían confiado. Y así debe de ser nosotros, hermano. A nuestro alrededor, hermano, el mundo, ya en este tiempo, hermano, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y de alguna manera, hermano, nos afecta a nosotros también. Porque están haciendo leyes, porque están haciendo cosas fuera de orden, hermano, que también afectan al pueblo de Dios. A eso, hermano, le sumamos que luego pasamos por enfermedad, que pasamos por escasez, por necesidad. Pero nuestra fe, hermano, debe de ser siempre la misma. Nuestra fe no debe de cambiar. Debemos de vivir confiadamente, mi hermano, de que todo eso el Señor nos sacará adelante, que el Señor nos dará la victoria. Debemos de caminar confiadamente, mi hermano, de que mayor es el que está con nosotros que el que está en nuestra contra. Entonces, hermano, todos estos varones de Dios que pasaban por angustia, por necesidad, tenían sus ojos bien puestos en el Señor. Y es lo que el Señor nos pide, hermano, que tengamos nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es, hermano? ¿Quién, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Pues así debe de ser nuestra fe, hermano, que todo lo que nos rodea, que todo lo que nos perturbe, mi hermano, no cambie nuestra fe. Porque es bien fácil, hermano, muchas veces cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, pues mirar hacia atrás. Muchas veces uno se queda en ese sentir de, híjole, mejor ya no le sigo. Pero Pablo, hermano, a pesar de todas esas adversidades, seguía adelante hasta el último día de su vida. Así nosotros, hermano, hasta el último día de nuestra vida, sea cual sea la prueba, sea cual sea la adversidad,
sea cual sea la situación que estemos pasando personalmente o a nuestro alrededor, cuidar nuestra fe, mi hermano, para llegar a estar delante de la presencia de Dios. Y miren, mi hermano, si me acompaña a Primera de Pedro. Primera de Pedro, hermano, en el capítulo 1, del 5 al 9. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra de Dios: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y dice el 9, hermano: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mire, hermano, un ejemplo más. Job. Todos sabemos, hermano, la situación tan tremenda que pasó Job. Y así como lo leemos, hermano, casi que fue instantánea, hermano. Casi que todo le pasó en el mismo día, a la misma hora. Iba un mensajero y venía el que sigue y el que sigue. Le fue quitado, murieron sus hijos, le fueron quitados sus ganados, todo lo que le pasó a Job, aún su salud, hermano. Aún él se enfermó tremendamente, mi hermano. ¿Y qué le decía a su esposa, hermano? Lejos de ser esa ayuda idónea, ¿qué le decía a su esposa? Ya maldice a tu Dios y muérete. Y yo no sé, hermano, como le digo hace un momento, si por ahí nos han dicho, es que si te va tan mal es que andas en pecado. Es que si te va tan mal es porque algo andas haciendo fuera del orden de Dios. Y no es así, hermano. La prueba viene, pero tenemos que superarla, hermano. Que nuestra fe siempre esté bien puesta en el Señor y nuestra fe siempre esté para superar todas esas pruebas. Pero Job, hermano, también viene uno de sus amigos. Dice que lo visitan 3 amigos y uno de ellos le dice: es que yo creo que pecaste, o alguno de tus hijos pecaron, por eso te vino todo este mal, por eso te vino esto encima. Pero nosotros sabemos que no es así, hermano. ¿Cómo tiene que ser hallada nuestra fe, hermano? Dice la palabra en el 7, dice que nuestra fe, hermano, después de que hayamos superado la prueba, después de que hayamos superado la adversidad, después de que hayamos superado todos esos problemas que se vienen, hermano, dice que nuestra fe tiene que ser hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Por ello, hermano, la importancia siempre de tener bien guardada nuestra fe. Saber en quién hemos creído, hermano. Confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que podamos padecer aquí en esta tierra va a ser pasajero, va a ser momentáneo, porque nuestra mirada siempre debe de estar puesta en las cosas de arriba, hermano. Aquí en la tierra todo va a pasar, pero nuestro Señor Jesucristo es eterno. Y nosotros debemos de buscar esa eternidad con nuestro Señor. Porque hay otra eternidad también, hermano, y no creo que sea muy bonita. Eternamente y para siempre en un lago de fuego, hermano, no creo que sea bueno. ¿Quién quiere eso, hermano? Nadie, ¿verdad? Bueno, pues nuestra fe tiene que ser así allá, hermano, para un día estar delante de la presencia de nuestro Señor. Y se cumpla, mi hermano, lo que dice el versículo 9, que el fin de vuestra fe, ¿qué es, hermano? La salvación de vuestras almas. ¿No anhela, hermano, estar eternamente y para siempre, pero con el Señor, hermano? ¿No desea ver esas calles de oro, ese mar de cristal? ¿No desea, hermano, estar en ese lugar donde dice la palabra que no va a haber llanto, no va a haber dolor? Allá sí, hermano, para que vea, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber enfermedades, no va a haber ni necesidad de luz, hermano, porque dice la palabra que la gloria de Dios ilumina todo ello, hermano. Qué bendición, hermano. Pero para ello debemos de ser esforzados, debemos de ser valientes, debemos de comprometernos con el Señor, debemos de
seguir adelante guardando nuestra fe y que todo lo que venga, hermano, superarlo en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Si me acompaña, mi hermano, en Hebreos, tracito, hermano. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6, hermano, ¿lo tiene? La palabra, hermano. Pero sin fe es imposible, hermano, agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice la palabra, hermano, sin fe es imposible, hermano. No podemos acercarnos al Señor nada más a ver qué pasa. No podemos acercarnos al Señor a ver si cambian las cosas, hermano. Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando nos acerquemos al Señor, como lo dice este versículo, debemos de creer, hermano, con firmeza en el corazón, verdaderamente creer que le hay. Porque sin fe, hermano, es imposible. Sin fe no vamos a agradar al Señor. ¿Cuántos queremos agradar al Señor aquí en esta reunión, hermano? Entonces es necesario, mi hermano, que con toda la fe y con todo el corazón creamos en el Señor. Y no solamente creer en Dios, hermano, porque eso es bien importante. Creerle a lo que nos dice, a lo que nos habla. Porque muchas veces, hermano, ya lo hemos dicho, si le preguntamos a 100 personas, ¿creen en Dios? Van a decir que sí. Pero debemos de creerle a lo que nos dice. Creerle a lo que nos habla. Y eso es lo importante, hermano. Y no solamente creerle, un pasito a la vez, ¿verdad? No solamente creerle, sino volvernos hacedores de lo que el Señor quiere de nosotros. Bueno, hermanos, mire, hay una parte de la Escritura, hermano, quedó plasmada en 3 de los 4 evangelios, en Lucas, Mateo y Marcos. Hay una parte de la palabra, hermano, que nos habla acerca de un hombre con su hijo. Este hombre, hermano, va y busca a los apóstoles, lleva a su hijo con ellos, a los discípulos de Jesús, lleva a su hijo, dice que en una situación tremenda, hermano, una situación bien grave, dice la palabra que enfermo, pero lunático, tenía algo dentro de él, hermano, y lo lleva con los discípulos de Jesús. Y cuando está ahí les manifiesta todo lo que su hijo padece, que por esto que tenía en su interior era echado al fuego, era echado al agua porque buscaba la muerte del pequeño. Entonces los discípulos, hermano, no pueden hacer nada. Los discípulos no pueden echar fuera de este muchacho lo que tenía dentro. ¿Qué pasa, hermano? Que se acerca a nuestro Señor Jesucristo, llega justo en ese momento. Y le dice este varón, le dice a Jesús que sus discípulos no habían podido hacer nada. Y Jesús, hermano, le contesta, ¿tú crees? Y le dice, Señor, creo, pero ayuda en mi incredulidad. Si no creemos lo suficiente, mi hermano, si no estamos plenamente convencidos, hermano, vamos a acercarnos más al Señor para creer día con día más y más en Él. Pero este hombre le decía, ayúdame en mi incredulidad. Entonces el Señor le dice, echa fuera lo que este niño tenía adentro, hermano, y le dice estas palabras, lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Pasa, hermano, que el Señor lo sana, lo liberta, se pone bien este muchacho, y ya cuando están aparte, ya cuando están en otro lugar, tal vez, hermano, sus discípulos no se quedan con esa duda, sino que se acercan al Señor y le dicen, Señor, ¿por qué no pudimos nosotros? ¿Por qué no pudimos echar fuera de este pequeño? Y le dice una contestación, hermano, en uno de los evangelios está, le dice, porque este género solo sale con ayuno y oración. Pero mire, hermano, vamos a ver lo que le contesta Jesús a sus discípulos, también en Mateo 17, versículo 20. Cuando esté ahí, hermano, me da un amén. Mateo, capítulo 17, versículo 20. Dice, hermano, Jesús les dijo, ya cuando les estaba contestando, hermano,
por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Imagínense, hermano, sus discípulos cómo quedaron, porque ellos, hermano, veían con sus propios ojos las sanidades que hacía el Señor, veían los milagros, cómo enderezaba a los que estaban cojos, cómo sanaba a los enfermos, cómo hacía todos esos milagros, hermano, cómo multiplicó los panes y los peces. Todo esto lo veían sus discípulos, hermano, y imagínense ese momento en que el Señor les dice, por vuestra poca fe. Yo creo, hermano, que es una situación bien tremenda. Es una situación bien complicada que a los discípulos les dijera así el Señor, por vuestra poca fe. Hermano, el ánimo en este día, hermano, es que nuestra fe, hermano, nuestra fe sea así de enorme, sea así de gigante, mi hermano, como un granito de mostaza. El más pequeñito de todos los granitos, hermano. Pero el Señor dice, si es así de grande, si es así de enorme como ese pequeñito grano de mostaza, no será imposible nada para ti. Le diríamos a este problema, termínate, y se terminaría. Ese debe de ser, hermano, nuestro propósito, o uno de nuestros propósitos, que nuestra fe llegue a ser así de grande, que nuestra fe llegue a ser así de enorme. Porque dice la palabra, hermano, que no hay nada que no sea imposible. Y cuando dicen la palabra nada, hermano, yo creo en el Señor, que nada es nada. Pero tenemos que ejercitar nuestra fe, hermano. Tenemos que, pues siempre, como hemos dicho, hermano, acercarnos más al Señor en oración, con ayuno, escudriñando su palabra y tener siempre bien claro, hermano, que las pruebas, las luchas siempre las va a haber, pero todas ellas, hermano, van a provocar, si nosotros, hermano, las tomamos en el Señor, van a provocar que nuestra fe crezca, que nuestra fe se fortalezca. Van a provocar las pruebas, hermano, que lejos de alejarnos de Dios, nos vamos a acercar más al Señor. Que vamos a estar más al pendiente, que vamos a estar siendo hacedores de la palabra. Porque en la prueba y en la adversidad, hermano, créalo. Y créalo de todo su corazón, hermano, que ahí está el Señor. Que el Señor conoce cada una de ellas. Si está pasando por enfermedad, el Señor la conoce, hermano. Sabe cuál es la enfermedad. Pero, hermanos, siempre es postrarnos delante del Señor con mucha fe, hermano. Creyendo que nos puede sanar. Creyendo que nos puede ayudar en eso que tanto necesitemos, hermano. Ya sea de trabajo, ya sea económica, ya sea de un hogar. Cual sea la situación, hermano. Acercarnos al Señor confiadamente, con fe, de que el Señor va a hacer la obra. Amén, hermano. También, hermano, hay un hombre, si a sus discípulos les dijo por vuestra poca fe, hay un hombre, hermano, también nos habla la palabra de Dios, hay un hombre que maravilló al Señor Jesucristo por la fe que tenía. No era fariseo, no era escriba, que eran conocedores de la ley, no era ni siquiera del pueblo de Israel, hermano. Pero dice el Señor, dice la palabra que el Señor quedó maravillado por la fe de ese hombre. ¿Alguien sabe de quién, hermano? ¿Quién pueda decir? ¿Quién, hermano? El centurión, hermano. Amén. Y si me acompaña, hermano, ahí atrásito en Mateo 8. Mateo 8, hermano, versículos del 5 al 13. ¿Lo tiene, hermano? Vemos despacito, hermano, versículo por versículo. Dice la palabra, hermano. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión y vino, hermano, delante del Señor, rogándole, hermano. ¿Quién era un centurión, hermano? Era un soldado romano. Y no cualquiera, hermano. Un soldado romano que tenía autoridad, que tenía bajo sus órdenes a otros 100 soldados. Era un hombre que yo me imagino, hermano, fuerte. Un hombre, pues valiente, hermano, no lo sé. Y este hombre tal vez había escuchado, hermano, de los milagros que el Señor hacía. Tal vez había escuchado, hermano, de cómo el Señor multiplicó los peces, los panes.
Tal vez había escuchado, hermano, cuando sanó a los leprosos, tal vez lo vio, hermano, no lo sé. Era el lugar donde se movía Jesús. Tal vez lo había visto, solo había escuchado, hermano, pero este hombre, hermano, este soldado, este centurión se acercó al Señor y, bien importante, mi hermano, rogándole. Así, hermano, nos debemos de acercar todos al Señor. No ordenándole al Señor, hermano, rogándole. Y dice el versículo 6, hermano, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Entre judíos, hermano, o entre los del pueblo de Israel y los romanos, pues era un tanto obvio, hermano, que no se llevaban. Unos eran casi esclavos, los otros eran quienes les ordenaban. Dice la palabra también, hay un estudio muy bonito que donde un romano y un judío se cruzaban, el soldado romano podía obligar al del pueblo de Israel, al judío, a llevarle su carga y que la llevara a distancias largas, hermano. Entonces no era algo bueno muchas veces que se encontraran judíos y romanos o romanos con los del pueblo de Israel. Muchas veces, hermano, no eran situaciones tremendas. Y aquí vemos, hermano, cómo este centurión, soldado, que tenía a su cargo muchos otros soldados, se acerca y con todo respeto, hermano, le dice a nuestro Señor Jesucristo, se dirige a Él como Señor. Nunca le ordenó, hermano, nunca le mandó a hacer algo, sino se acerca a Él rogándole y diciéndole: Señor. Reconocía, hermano, la condición, porque dice el versículo que sigue, hermano, el 7, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. El Señor nunca se negó, hermano. El Señor nunca le dijo, pues a ver si puedo, a ver si me da tiempo. El Señor, la contestación de Él fue luego decir: iré y le sanaré. Pero mira, hermano, lo que dice el 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. A mi siervo: haz esto, y lo hace. Nos detenemos tantito, hermano. El centurión, hermano, no quería, o no sé si lo quería, hermano, pero no lo demuestra, hermano, que quisiera ver cómo el Señor hacía la obra. En el Antiguo Testamento, hermano, hay un hombre que va con Eliseo y le pide ser sanado de su lepra, y este hombre quería ver cómo Eliseo llamaba al Señor y quedaba sanado. No aceptaba la indicación de ir al río y zambullirse ahí varias ocasiones y salir limpio, sino que él quería ver el poder de Dios manifestarse. Y este centurión, hermano, no lo hacía así. Este centurión lo que buscaba era que el Señor dijera la palabra. Este centurión sabía, mi hermano, que la palabra de Dios tiene todo el poder para hacer cualquier cosa. El centurión sabía que para Jesús no había nada imposible. Y eso nosotros es lo que debemos de buscar, hermano. Que el Señor diga la palabra. Si el Señor dice: queda sanado, hermano, créame, te va a quedar sanado. Si el Señor dice: esto es de bendición para ti, va a ser de bendición para usted, hermano. Pero debemos de buscar y de creer cuando el Señor diga la palabra, creer en ello, hermano. Entonces estas palabras del centurión, hermano, fueron las que maravillaron al Señor, porque dice el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. En todo el pueblo de Israel, hermano, el Señor no había hallado tanta fe como en este soldado romano. No había hallado tanta fe, hermano, que hasta él mismo, dice la palabra, se maravilló el Señor. Nosotros debemos de buscar eso, hermano. Lo repito nuevamente, que nuestra fe no dependa de las situaciones que atravesamos, porque muchas veces es fácil tener fe, hermano, cuando nos va bien. Muchas veces es fácil tener fe cuando tenemos abundancia. Muchas veces es fácil tener fe cuando no tenemos ningún problema, ninguna situación complicada.
Pero ¿qué hay, hermano, cuando se vienen esas situaciones a nuestra vida? Que nuestra fe, hermano, no cambie, independientemente de lo que estemos atravesando, que nuestra fe siempre sea la misma, que nuestra fe no cambie. Nuestra confianza debe ser plena en el Señor. Y dice el versículo 11, hermano, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Como creíste, te sea hecho, hermano. Así debemos de creer, hermano, en el Señor. No dudar, hermano, porque muchas veces las situaciones se ven tan complicadas que dudamos. Dudamos de que el Señor nos pueda ayudar, dudamos de que el Señor pueda hacer algo, pero debemos de creer con firmeza, hermano, y creerlo bien, hermano, que para el Señor no hay nada imposible. Y si estamos atravesando pruebas, hermano, si estamos atravesando en este tiempo adversidades, pues mire, hermano, si me acompaña Romanos 8:18. Estamos pasando por dificultades, hermano, hay que creer más en el Señor. Amén, hermano. Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nada de lo que pasemos, hermano, lo decíamos hace un momento, nada de lo que pasemos, hermano, se compara a lo que está por manifestarse, hermano. Nada de lo que pasamos, hermano, se compara con estar delante de la presencia del Señor. ¿Y por qué es importante, mi hermano, guardar la fe en este tiempo que estamos pasando, hermano? De que pasó esta pandemia, hermano. Ahorita, gracias a Dios, ya no tenemos seguimos con el cubrebocas, hermano, aunque allá afuera ya hayan dicho que ya no se use y todo eso, hermano. Pero ¿qué pasó en este tiempo de pandemia, hermano? Que muchos hermanos ya no regresaron, hermano. Y no que regresen a este lugar, hermano, sino que ya hubo hermanos que no regresaron al camino del Señor. Porque el problema a lo mejor los rebasó, porque el problema fue muy grande, hermano, y perdieron su fe. Y volvieron atrás, y miraron hacia atrás. Hermano, que eso no pase con nosotros, que eso no pase ya en el pueblo de Dios. Que las dificultades que hay allá afuera, hermano, porque ahorita están diciendo, estaba viendo las noticias, que el sol se oscurecerá, se hará oscuro, todo eso viene en la palabra, hermano. Que se oscurecerá el sol y vendrán hambres por mucho tiempo, años dicen que vendrán una economía muy, muy mala. Y van a padecer hambre, no sé qué tantos millones de personas, hermano. Pero aunque así fuera, hermano, todo eso no afecta, hermano, al pueblo de Dios. Tal vez nos afectará en la economía, hermano. Tal vez nos afectará las enfermedades, hermano. Pero que nuestra fe, y lo vuelvo a repetir, hermano, que esa no cambie. Que esa siga intacta. Que esa siga perseverando en buscar del Señor. Que no nos alejemos de su presencia. Porque dice este versículo, hermano, que las aflicciones de este tiempo presente en nada se comparan, hermano. En nada se comparan en lo que ha de venir después de esta vida, donde debemos de tener puestos nuestros ojos. Siempre, mi hermano, en ver lo que va a ser estando en la presencia del Señor, va a ser infinitamente mejor, hermano. Yo lo creo así. ¿Lo cree usted, hermano? Y mira, hermano, si me acompaña 2 de Corintios, adelantito. Capítulo 4, versículos del 7 al 9, hermano. No sé si su Biblia tenga este título, hermano. Los títulos sí cambian, pero dice viviendo por la fe. Así dice mi Biblia, hermano. Y dice la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estemos atribulados, dice la palabra, hermano, entonces sí lo podemos estar. Que estemos atribulados en todo, mas no angustiados, hermano. En apuros, mas no desamparados. Perseguidos,
mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Vamos a tener aflicciones, hermano, pero en el Señor, dice la palabra, somos más que vencedores, somos más que victoriosos. Porque eso sí debemos de tener bien seguro, hermano, que el Señor sí nos bendice, que el Señor sí pelea nuestras batallas, que el Señor sí va delante de nosotros abriendo caminos, y que en el Señor, hermano, aunque nos falte todo, hermano, con el Señor no nos falta nada. Y mire, hermano, nos saltamos tantito al versículo 16, del 16 al 18, dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, nos lo vuelve a decir la palabra, hermano, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El ánimo, hermano, en el Señor es que si estamos pasando por pruebas, por luchas, hermano, no digo que no duelan, hermano, porque sí duelen y son difíciles, hermano. En el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en la escasez, son situaciones tremendas que duelen, hermano, porque sí duelen. Pero en el Señor, hermano, todo esto es momentáneo. Todo esto, hermano, es temporal. Si nosotros nos esforzamos, hermano, perseveramos y guardamos la fe, nos espera algo mejor, hermano. Nos espera estar en la presencia del Señor eternamente y para siempre y disfrutar todo aquello que el Señor tiene para nosotros. Usted lo conoce, hermano. Moradas celestiales. Un lugar, hermano, donde no va a haber ningún tipo de sufrimiento. Siempre, hermano, cuidando nuestra fe y procurar esforzarnos y ser valientes para algún día llegar a ese lugar, hermano. Hermano, esto es lo que el Señor me dio para compartirles. Que el Señor les bendiga.